Bueno, vamos a empezar en esta clase de cáncer de tiroides, los aspectos clínicos y quirúrgicos. Vamos a empezar con el tema, a desarrollar el tema, con un caso de una mujer de 50 años que consulta por síntomas de hipotiroidismo, donde se solicita un laboratorio hormonal y una ecografía cervical. Este laboratorio, entre otras cosas, lo que nos marca es una TSH de 11 y una T4 libre 0,8, o sea, corroborando su hipotiroidismo. Y la ecografía además nos muestra un nódulo derecho de alrededor de 11 por 10 milímetros, sólido, hipocogénico, con imágenes puntiformes hiperecogénicas, susceptibles de microcalcificaciones, con vascularización central y periférica, y a la vez señala una adenomegalia cervical homolateral al nódulo de 25 por 7, que a su vez en su interior tiene una imagen sólida de 12,5 por 7 de características similares al nódulo tiroideo. Comenzamos con el reemplazo hormonal por su hipotiroidismo y estudiamos el nódulo tiroideo. En este caso lo que podemos ver nosotros es que el lóbulo tiroide, en el corte transversal, en el lóbulo derecho, observamos el nódulo hipoecogénico dentro de lo que es el corte transversal del lóbulo derecho. En el corte longitudinal vemos las características irregulares del nódulo y las microcalcificaciones. También en el corte transversal y extendida hacia el lateral vemos la carótida y el yugular y cómo un ganglio de las mismas características del nódulo tiroideo comprime la yugular. Y en este corte longitudinal del ganglio vemos que dentro del parámetro longitudinal del ganglio vemos esta parte sólida informada en la ecografía. Dirigimos la punción hacia ese sector y el resultado citológico del nódulo tiroides Bethesda 5, o sea, sospecha de carcinoma papilar, y la adenopatía cervical nos indica que es compatible con un carcinoma papilar. La tiroglobulina en lavado de aguja del ganglio nos da positiva en más de 8.000 nanogramos por mililitro. Entonces, las preguntas sobre el caso. Ante hallazgo ecográfico de nódulos tiroideos más ganglio sospechoso, ¿cómo lo estudiamos? Con punción, bajo ecografía, obviamente, del nódulo, y de acuerdo al resultado nos extendemos al ganglio sospechoso, o sea, hacemos dos partes, o en el mismo momento hacemos la punción del nódulo y del ganglio. Otra opción que podemos tener es si punzamos bajo ecografía el ganglio y de acuerdo al resultado, después tomamos conducta, en el sentido de vemos realmente si es necesario estudiar o no ese ganglio. O en el cuarto caso podemos decir, estudiamos con punción el nódulo, el ganglio, todo en el mismo momento y le agregamos la tiroglobulina en lavado de aguja. Como segunda opción o segunda pregunta es que si nosotros de estos estudios obtenemos que el resultado es un carcinoma papilar de tiroides con metástasis cervicales, ¿qué datos más tenemos que tener antes de indicarle un tratamiento? La primera opción es un laboratorio hormonal con rutina más calcitonina y tomografía de contraste o resonancia para estadificar. La segunda opción es el laboratorio hormonal de rutina con calcitonina también, con tomografía y PET, eventualmente por una estadificación sistémica del carcinoma. O le agregamos laboratorio hormonal de rutina con calcitonina solo en caso de sospecha y ecografía cervical extendido a todos los compartimientos ganglionares del cuello en forma bilateral. O directamente hacemos laboratorio hormonal, la rutina y con la tomografía o resonancia ya resolvemos todos los problemas. En la tercera pregunta de este caso, si nosotros llegamos a la estadificación preoperatoria, ¿qué cirugía le propondríamos a este paciente? Si una tiroidectomía total más vaciamiento del compartimento central, o sea, el sector de los ganglios peritiroideos, zona 6 del cuello, y lateral derecho, que es el que está afectado. Si hacemos tiroidectomía total más vaciamiento del compartimento central, o sea, peritiroideos, pero vamos a los dos lados del cuello, o sea, lateral bilateral, o podemos tener una posibilidad de hacer solamente una hemitiroidectomía, ya que solamente se ve que la glándula derecha o el lóbulo derecho está afectado, y nos dedicamos solamente a la parte derecha, tanto recurrencial, o sea, peritiroideo unilateral, y después vamos a vaciar el lateral derecho. Y la última opción es una hemitiroidectomía parcial derecha y solamente vamos al lateral derecho, que es la zona afectada.
y no tocamos los peritiroideos que en principio no estarían afectados. Y la última pregunta sobre el caso es sobre el yodo radiactivo, que es un complemento de tratamiento quirúrgico y las opciones son si es siempre un complemento o nunca, o solamente lo usamos en casos seleccionados o en casos de irresecabilidad. No nos vamos a meter mucho en los conocimientos previos porque sería sino muy larga la clase. Básicamente de la epidemiología del cáncer de tiroides, hoy sabemos mucho que está en ascenso, o sea, hay un crecimiento exponencial en la incidencia del cáncer de tiroides, básicamente en la parte del papilar, pero la mortalidad se mantiene en niveles de muchísimos años atrás. No vamos a hablar mucho tampoco ni de la presentación clínica, ni de las diferentes anatomías patológicas o variedades de la clasificación histológica. Tampoco nos vamos a detener mucho en el sistema de Bethesda, que es la clasificación citológica, pero es cómo nos informan las funciones, ni tampoco en los test moleculares, solamente lo vamos a nombrar como opciones de tratamiento, de estudio en algún momento. Y para nada vamos a hablar tampoco de las alteraciones hormonales relacionadas al nódulo tiroideo o al bocio difuso multinodular que a veces está acompañando un cáncer. Sí vamos a hablar entonces del nódulo tiroideo porque cáncer es igual a estudio del nódulo tiroideo. Vamos a hablar de la ecografía y la punción con una aguja fina, de cómo se clasifica superficial o en parte general el cáncer de tiroides. Vamos a detenernos un poquito en el microcarcinoma, porque hoy estamos ante las conductas expectantes o versus cirugía, o sea, cuándo operar o no un microcarcinoma, qué extensión le hacemos en los cánceres al tratamiento del cáncer, si con tiroidectomías parciales o totales, y cuándo liberamos los vaciamientos ganglionares. Vamos a hablar un poquito de cuándo usamos el yodo 131 y también qué rol tienen los estudios complementarios como la tomografía, la resonancia y el PET. Entonces, como dijimos, el nódulo tiroideo es una patología muy amplia, pero cuando hablamos de cáncer de tiroides hablamos indefectiblemente de nódulo tiroideo. Es un concepto morfológico que refiere a una tumoración o neoformación que se desarrolla dentro de la glándula tiroides y que puede visualizarse a la simple inspección en una ecografía. Es un concepto clínico que no habla del origen. Puede ser único, múltiple, benigno, maligno, funcionante, no funcionante, y la mayoría son asintomáticos. La incidencia del nódulo en general, no del cáncer, sino del nódulo tiroideo, es un problema clínico muy común, estimando que hasta el 10% de la población puede tener un nódulo palpable. Y si a todas las personas las estudiamos con ecografía, podemos llegar a tener una incidencia hasta el 50%. Pero sabiendo que enormemente la gran mayoría de estos nódulos son benignos, entonces solamente un 10 o un por ciento nos llevaría a un estudio específico para descartar la posibilidad de cáncer. Desde el punto de vista clínico, la mayoría son asintomáticos, surgen de hallazgos ecográficos en contexto de estudios por otros motivos, semiológicamente se palpan de atrás, haciendo deglutir al paciente para que en su ascenso entonces nosotros lo diferenciemos de otras estructuras anatómicas que se mantienen fijas, y algunos casos que sean sintomáticos porque tienen dolor o porque está fijo, puede haber cierta semiología clínica que nos pueden orientar a que pueda haber un nodo maligno, generalmente cuando son duros infiltran estructuras vecinas como músculo, tráquea, esófago, etc. ¿Cómo la estudiamos? La ecografía es el método de diagnóstico por imágenes que ha cambiado los paradigmas de análisis y seguimiento de la patología nodular benigna y maligna, porque la ecografía de tiroides siempre debe ser realizada en todo paciente en que se conoce, se sospecha un nódulo. También la ecografía nos sirve para ver el resto del cuello, porque debe ser siempre explorado el cuello, buscando adenomegalias sospechosas, sobre todo en aquellos nódulos que tienen cierta probabilidad de sospecha o malignidad. Las características que nos indican ecográficas, que nos indican sospecha, malignidad, son las microcalcificaciones, la hipoecogenicidad, las infiltraciones de márgenes, el nódulo más alto que ancho en la vista transversal, y hay un cuadro que nos especifica muy bien, que está aconsejado por la American Thyroid Association, donde dicen que los nódulos con alta sospecha ecográfica malignidad son los que tienen microcalcificaciones, los hipoecogénicos con márgenes irregulares, los nódulos más altos que anchos, las calcificaciones y los nódulos sospechosos, los nódulos que tienen ganglios sospechosos,
Entonces eso, por más que el nódulo a veces no sea muy determinante, no tenga característica, a veces la sospecha le da el ganglio adenopático cercano al nódulo. Baja notablemente, pero también tiene cierto grado de sospecha, los nódulos hipoecoicos con márgenes regulares, tanto en su sentido longitudinal como en el diámetro vertical. Y los de baja sospecha son los que se dicen que son con isoecoicos, con márgenes regulares, con halo hipoecoico, o que tienen una porción quística más intensa que la sólida. Los de muy baja sospecha son los espongiformes, las características espongiformes como esta imagen, o los que son mayormente quísticos, y los que prácticamente no tienen índice de malignidad son los puramente quísticos. Entonces es muy importante esta imagen de donde podemos determinar si ecográficamente o tener alta sospecha de unas características ecográficas nos indican cierta sospecha de malignidad. La punción aspirativa con aguja fina es el otro método que utilizamos siempre en los estudios, en los nódulos sospechosos. Es un estudio, no solamente en los sospechosos, en los benignos también lo hacemos justamente para poder controlarlos. Es un método sensible, con mejor costo-efectividad para la evaluación de los nódulos tiroides. Generalmente todo nódulo sólido mayor a 10 milímetros puede ser evaluado de acuerdo a la apreciación del especialista actuante, y los menores a 10 milímetros hoy en día presentan ciertas controversias aún en caso de sospecha de malignidad, si los punzamos o no, porque está el concepto de el microcarcinoma y su control, que lo veremos un poquito más adelante. En los bollos multinodulares hay que punzar solo aquellos que consideramos sospechosos. Hoy en día no se punzan todos los nódulos. ¿Y cómo vamos a recibir ese informe? Con el informe citológico anatomopatológico del sistema de Bethesda. Casi todos los patólogos hoy nos informan la citología bajo la clasificación de Bethesda, que es una clasificación que va de 1 a 6 de acuerdo a la posibilidad de malignidad. Esto es una imagen más o menos donde con el ecógrafo nos orienta hacia dónde va el nódulo, dónde está el nódulo, para que la aguja con su ingreso nosotros veamos bajo la ecografía y así aumentemos la eficacia en la punción y podamos eh, darle mucha importancia al informe que tengamos de los citólogos. Por eso las punciones se piden bajo ecografía. El sistema Bethesda, como decimos recién, simplemente nombrar que va de 1 a 6, donde 1 no nos puede dar ningún diagnóstico porque no hay material suficiente del patólogo. El 2 es el benigno, la célula folicular tiroidea benigna, que a veces existe dentro de los nódulos, son famosos adenomas foliculares. El 5 y 6 son las sospechas de malignos o malignos, donde la mayoría van a cirugía con una sospecha de malignidad de un 75-80 hasta un 99%. Y hay un parámetro aparte entre los Bethesda 3 y 4, que son las de citologías indeterminadas, que nos habla de un capítulo bastante específico que exceden los límites de esta clase. ¿Cómo se clasifica un cáncer de tiroides? Primero, es muy importante que cuando está diagnosticado el cáncer y nos mandan un informe, saber cuál es el tipo histológico, cuál es el grado de diferenciación, qué tamaño, hay compromiso de la cápsula, si hay invasión extra tiroidea hacia los tejidos que son musculares, tráquea, vasos, etc. Si hay presencia de embolización sanguínea y linfática, o si hay existencia de metástasis ganglionares. En su variedad puede ser papilar, que es que la incidencia ha aumentado notablemente en los últimos tiempos, llegando hoy a casi el 90-95% de los cánceres de tiroides, folicular en menor medida y mayor agresividad en el medular en el indiferenciado, que gracias a Dios la incidencia es muy baja y en la eventual estadística del aumento de la incidencia últimamente está quedando ya en menos del 1 a 3% estos raros y agresivos cánceres como el medular indiferenciado. Hoy en día cuando hablamos cáncer de tiroides generalmente nos estamos refiriendo al papilar y en menor medida al folicular, que son los carcinomas diferenciados de tiroides. La estadificación se hace a través de el TNM, con la última actualización de la AJCC, con la octava edición, donde nos vamos diferentes parámetros de estadificación del cáncer. Un parámetro aparte para el carcinoma medular, porque está dirigido en las preguntas de inicio. El carcinoma medular, si bien es tiroideo, no está producido por las células foliculares, sino son las células C o parafoliculares, y
Este carcinoma medular tiene en el 20% de los casos antecedentes familiares. Entonces, si nosotros tenemos antecedentes en ese paciente de familiares de cáncer medular, o si un nódulo está en la porción posterior y en el tercio superior del lóbulo, que es el sitio donde están las células parafoliculares, entonces ahí tenemos que sospechar el carcinoma medular. Estas células producen la calcitonina, que es un marcador tumoral. Entonces, ¿cuándo solicitamos calcitonina preoperatoria? Y a propósito de una de las preguntas del caso problema. Generalmente no se usa de rutina, en la mayoría de los centros no se utiliza de rutina, solo se utiliza ante sospecha familiar, como hablábamos recién, o en caso de Bethesda 3 o 4, o en 5 con sospecha de carcinoma medular. Con respecto al microcarcinoma tiroideo, las definiciones son todos los nódulos tiroideos menores a 10 milímetros que por hallazgos preoperatorios por ecografía están diagnosticados como nódulos sospechosos y lo ratificamos por el informe citológico de una punción. Y a veces pueden ser encontrados por los patólogos en un corte seriado cuando hacemos una tiroidectomía y tenemos a veces dentro de nódulos de adenomas foliculares, como hallazgos encontramos microcarcinomas. La incidencia es altísima, tanto que se puede encontrar hasta el 10-35% de trabajos se muestran que de fallecidos por causas no tiroideas podemos encontrar microcarcinomas que nunca se manifestaron clínicamente. Entonces, la morbimortalidad es tan baja y la incidencia es tan alta que hoy en estos últimos 15-20 años han habido estudios que han replanteado su tratamiento quirúrgico versus la conducta expectante. Entonces, ¿cuándo operamos un microcarcinoma tiroideo, o sea, los nódulos menores de 1 centímetro? Cuando son indicaciones de tiroidectomía, cuando los microcarcinomas comprometen la cápsula tiroidea en la ecografía, cuando hay más de un nódulo sospechoso confirmado de cáncer, cuando hay presencia simultánea con ganglios sospechosos, los que tienen antecedentes de irradiación en cabeza y cuello, los pacientes que tienen historia familiar de cáncer de tiroides y también los que comenzaron como conducta expectante y empiezan a tener en los controles periódicos cambios ecográficos o crecimiento progresivo. El concepto conducta expectante o vigilancia activa comenzó a partir del trabajo del doctor Ito, con publicaciones desde el año 2004, analizando el comportamiento de microcarcinomas con seguimiento de pacientes por más de 10 años. Entonces él lo iba observando de estos casos que estamos charlando anteriormente y donde concluye que hay casos seleccionados donde los microcarcinomas podrían observarse y controlarse. ¿Cuáles son esos casos? Cuando el nódulo es único, es un microcarcinoma menor de 1 centímetro, hoy en día se ha extendido un poquito hasta 12-15 milímetros, pero que sean únicos, sin patología contralateral, sin contacto en la cápsula tiroidea y sin presencia de ganglios sospechosos. Se fue extendiendo esta conducta y hoy en día podemos decir que en América ya empieza en el Memorial de New York en 2014 a tener esa área donde empiezan a controlar algunos microcarcinomas y de hecho ya en Argentina también hace 3-4 años que algunos centros lo comenzaron también a utilizar siempre que el paciente acepte con consentimiento de que el nódulo que tiene o es sospechoso por ecografía o a veces también está punzado y entonces sabe que quizás está o tiene certeza de que el nódulo puede ser un cáncer, pero aceptan con estos conocimientos que el médico le da a que entren en esa conducta expectante. Pero la mayoría de los centros de Argentina, los microcarcinomas, hoy en día los operamos a casi todos, prácticamente a todos, salvo esos centros muy, muy puntuales en Argentina. Y sí, puede haber cierto debate en algunos lugares donde sí, ¿qué hacemos? ¿Sí? Tiroidectomías parciales o totales. Pero de inicio, la mayoría de los centros en Argentina, los microcarcinomas hoy, por más que tengan los criterios de observación, son quirúrgicos. El tratamiento quirúrgico, cuando ya lo diagnosticamos el cáncer, podemos tener diferentes tipos de técnicas, ¿no es cierto? En el sentido de decir, hacemos una tiroidectomía total, una parcial, una hemitiroidectomía, o si tenemos que hacer una tiroidectomía, cuando extendemos la cirugía hacia los compartimentos ganglionares. Primero, cuando hacemos tiroidectomías parciales versus totales. La hemitiroidectomía, estudios los muestran en
muchísimos ya que en pacientes de bajo riesgo la sobrevida no se beneficia por la extensión de la cirugía. Por lo tanto, puede no justificar resecar toda la glándula. ¿Y en qué casos? En pacientes menores a 55 años, en tumores menores a 4 centímetros que estén dentro de la tiroides, sean intratiroides, que no estén cercanos a la cápsula o que haya sensación ecográfica de que hay compromiso de los tejidos extratiroideos, cuando son unifocales y que no haya ni sospecha ni evidencia concreta de metástasis ganglionares. En esos casos es posible una hemitiroidectomía. Y la tiroidectomía total se recomienda obviamente cuando hay multifocalidad del tumor, o sea, cuando hay más de un nódulo, cuando la afectación es bilateral, o sea, cuando puede haber nódulos de los dos lados, independientemente de que el otro lado sea benigno, los nódulos que infiltran cápsula, cuando hay presencia de ganglio sospechoso en la ecografía, cuando dentro de ese nódulo único en la patología nos muestra que hay variedad agresiva, o cuando ese nódulo único coexiste con otros nódulos o con conceptos de tiroiditis o alteraciones hormonales como el hipertiroidismo. En ese caso, generalmente se hace la tiroidectomía total y ni se plantea ni como posibilidad la hemitiroidectomía o tiroidectomía parcial. Siempre las ventajas de la resección total de la glándula es que evita las reintervenciones, que facilita el tratamiento con iodo radiactivo en los casos que haya indicación, facilita el seguimiento con tiroglobulina sérica como marcador tumoral y en algunos estudios señalan también que bajan los porcentajes de recurrencia y mortalidad. Las desventajas están íntimamente relacionadas a la mayor probabilidad de lesiones recurrenciales o hipoparatiroidismo porque aborda los dos lados, obviamente, de la tráquea. ¿Cuándo extendemos la cirugía a los compartimentos ganglionares? Al compartimento central, o sea, la zona 6 cervical o de los ganglios peritiroides pre y laterotraqueales, estos ganglios deben ser resecados completamente y siempre cuando alguno de ellos es positivo. Si nosotros constatamos que uno de los ganglios del compartimento central es positivo, deben sacarse siempre. ¿Puede haber un vaciamiento profiláctico selectivo? Sí. ¿Cuándo? Cuando aquellos tumores superan los 4 centímetros o demuestran independientemente de su tamaño un comportamiento agresivo como signo de infiltración en las estructuras vecinas o tenemos una constatación pre o intraoperatoria de variedades histológicas agresivas. Entonces ahí podemos hacer un vaciamiento profiláctico selectivo. En cambio, en el compartimento lateral, la zona 2, 3, 4 y 5 del cuello, solamente debemos resecarlos si los ganglios son positivos, diagnosticados con punciones pre o intraoperatoriamente. No tiene lugar el vaciamiento profiláctico. El iodo 131, su uso sistemático y dosis han venido variando en los últimos años y es controversial su utilidad en el bajo riesgo de recurrencia. Por lo tanto, queda a criterio del médico especialista su uso en los casos, por ejemplo, en los microcarcinomas, en los menores de 55 años o variantes histológicas no agresivas, pueden usarse el iodo 131. En todos los otros casos, que no son los de bajo riesgo de recurrencia, que son los que estamos nombrando, en todos los otros casos siempre se usa, con dosis que sí pueden variar desde bajas como 30 milicurí, hasta 150 milicurí, lo que favorece un rastreo, o sea, nos permite ver dónde hay tejidos tiroides funcionantes y además nos permite un seguimiento más confiable con dosaje de tiroglinas séricas. ¿Qué rol tienen las tomografías y la resonancia? Estos estudios por imágenes son utilizados no en forma sistemática, sino cuando por la evaluación clínica ecográfica nos quedan dudas sobre la extensión hacia el mediastino o ante sospecha de infiltración del tumor a estructuras vecinas como los músculos, vasos, la tráquea, la laringe. El PET lo podemos utilizar en ciertos casos muy precisos. Está más orientado cuando nosotros consideramos que el carcinoma tiroideo tiene cierto grado de diferenciación o de resistencia al iodo 131. La forma de trabajo del PET con la fluorodesoxiglucosa sabemos que donde hay mayor actividad metabólica en las células hay mayor consumo de glucosa y por lo tanto cuando una célula es más indiferenciada hay mayor actividad metabólica y por lo tanto mayor concentración de la FDG. Cuando el cáncer tiroideo no es habido por el iodo 131, es un tumor menos diferenciado. Y es aquí donde hay mayor tasa metabólica y puede tener cierta utilidad el PET. Entonces, cuando queremos localizar metástasis ocultas en pacientes con tiroglobulina positivas y barrido corporal total negativo, en esos contextos utilizamos el PET.
Entonces, si volvemos a la pregunta inicial del caso problema, entonces, ¿cuándo vamos a o cómo estudiamos este caso problema? Con punción bajo ecografía del nódulo y del ganglio sospechoso, pero le agregamos la tiroglobulina en lavado de aguja del ganglio, porque muchas veces la citología ganglionar, si no cae en donde está la metástasis, nos va a venir células ganglionares o linfáticas, pero si la tiroglobulina está muy por encima del nivel sérico, podemos corroborar, aún sin citología, por los valores de tiroglobulina, que ese ganglio es metastásico. Ante la segunda pregunta de si el caso tenía un diagnóstico como lo era de carcinoma papilar con metástasis cervicales, cómo eran los estudios preoperatorios, entonces acá vamos a ver que siempre hay que pedir el laboratorio hormonal, porque no podemos operar un paciente en estado hipo o hipertiroideo. La rutina lógica de cada preoperatorio. La calcitonina solo la pedimos ante sospecha, no se usa de rutina, no, generalmente no se pide de rutina. Y siempre la ecografía cervical extendida a todos los compartimentos ganglionares. Es nunca operar una cirugía de tiroides solamente con conocimiento de la tiroides y con desconocimiento de los compartimentos laterales. Ante la tercera pregunta, ¿qué cirugía hay que proponerle a este paciente? Es la tiroidectomía total con el vaciamiento del compartimento central, o sea, donde están los ganglios peritiroideos, o sea, pre y laterotraqueales, zona 6 del cuello, más el vaciamiento lateral derecho, 2, 3, 4 y 5, que se hace a través de la misma incisión, obviamente. Nunca, acordémonos de la bilateralidad, cuando el lado contralateral del cuello no tiene signos ni ecográficos ni clínicos de invasión. Y ante el iodo, si lo utilizamos, ¿en qué casos? Solo en casos seleccionados, porque hoy en día la mayoría de los casos, por los diagnósticos precoces o el mayor estudio o el mayor diagnóstico, generalmente hay muchos casos donde los cánceres están diagnosticados en estadios de microcarcinomas y entonces a veces no es necesario usar el iodo radioactivo como complemento. Las incisiones que utilizamos claramente son cervicotomías en collar, central extendida hacia el lado que vamos a abordar. Esta es la imagen de la glándula en este caso, con el vaciamiento del compartimento del nódulo sospechoso con el tejido peritiroideo, están todos los ganglios peritiroideos. Esto es como queda el cuello, con el vaciamiento de los ganglios, el borde anterior del esternocleidomastoideo, la yugular y la carótida, con la impronta donde estaba apoyada la metástasis, y cómo queda el compartimento central, en este caso orientado hacia el lateral derecho, con el nervio recurrente aquí atrás, que no está tocado, y respetando los parámetros y las paratiroides, sobre todo superior, y si podemos la inferior homolateral también respetarla siempre. Entonces, si nosotros decimos que el cáncer es igual al nódulo tiroideo, el algoritmo que planteamos es que un nódulo tiroideo siempre se debe estudiar con laboratorio hormonal y con ecografía Doppler. Si esta ecografía no presenta características sospechosas, vamos a un control periódico cada 6 o 12 meses. Si tiene características sospechosas, vamos indefectiblemente a la punción, donde si los resultados son Bethesda 2, que es benigno, vamos al control periódico. Si el resultado es indeterminado, Bethesda 3 o 4, podemos tomar dos alternativas. Esperar, controlar en 6 meses y eventualmente una repunción, o podemos ir a los test moleculares, que hoy en día son el Afirma o el ThyroPrint, donde son de muy costosos, hoy en día es bastante poco alcance en Argentina, pero estos test moleculares nos pueden ayudar a hacer un control evolutivo, que va al control periódico, o orientarnos hacia la cirugía. Y por último, si la punción es un Bethesda 5 o 6 con alta probabilidad de malignidad, vamos a la cirugía. La bibliografía que aconsejamos son los estudios del doctorito, que hay muchos trabajos desde el 2004 hasta la fecha, el estudio del sistema de Bethesda, que con la modificación que se hizo en el 2017, porque eso es, de acuerdo al informe, cómo nos va a informar la punción, las guías de ATA de la American Thyroid Association, con su última modificación del 2015, y bueno, nosotros básicamente nos basamos mucho en los trabajos del doctor Novelli aquí de Rosario, que en los diferentes libros sobre tiroides, de cáncer y de cirugía endocrina, también para hacer esta clase. Espero les haya servido y les agradezco mucho la atención.